Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bienvenidos, Lidia y Xavi, a esta nueva lección del programa Escuela Sabática Viva, del Foso de los Leones al Foso del Ángel. Esperemos que con la ayuda del Señor podamos extraer las verdades fundamentales que se encuentran en este capítulo, el cual queremos iniciar con este planteamiento. Aquí vemos, tal y como se presenta al principio, que los sátrapas y los gobernadores del gran imperio persa traman un plan para deshacerse de la supervisión de Daniel, porque el rey Darío lo ha puesto por encima de todos los gobernadores y sátrapas del reino. Es el gobernante supremo de Media y Persia. ¿Cuál pensáis que pudo ser la razón más importante por la que estos gobernadores que estaban a sus órdenes tramaron todo el plan que quisieron poner en marcha para manipular al rey, conseguir su propósito y deshacerse de Daniel? Bueno, hay que pensar mucho. ¿Cuál creéis que pudo ser la razón más importante? Yo creo que es muy obvio, ¿no? Que hay una cosa que se llama envidia, celos, que les corroe la envidia, ¿no? Que ellos querrían estar en ese puesto y no entienden que el rey había confiado todo el poder en él y que esté él supervisándolos a ellos, ¿no? Entonces, un poco podríamos ver como Lucifer, ¿no? Que le pasó parecido. Empiezan a creerse que valen mucho, que qué hago yo siendo supervisado por este. Ellos merecen más que... Por supuesto. Que este. ¿Cómo no estoy yo en ese cargo? ¿Creéis que pudo? Hablamos estos días incluso de la procedencia de Daniel, ¿no? Entonces los que están allí dicen, pero... Era la pregunta que iba a hacer, si creéis que claro. pudo influir el hecho de que fuera un hebreo deportado. Un cautivo. De hecho, es una de las inmigrante. Una de las razones que le van a describir ante él, casi recordándonos a los tiempos de Belsasar, ¿no? ¿A qué tú que viniste en la cautividad? Ahora estás aquí por encima de todos nosotros. Tú creo que casi no participaste en la conquista. Hay que tener en cuenta que él es una persona que ya está en Babilonia. Darío establece una relación con él muy importante y que se va a ver a lo largo del capítulo. Y de repente los incluso mandatarios persas que han llegado allí, que también ellos dicen, nosotros participamos en la conquista, participamos en las batallas, nos merecemos ese cargo más que tú, que estabas aquí y encima eres un judío que viniste cautivo, ¿no? Entonces como... Los babilonios se creyeron superiores a los hebreos, puesto que los habían subyugado y los habían dominado. Y eso culturalmente demostraba que su Dios estaba por encima. Esto es. Y ahora los persas, evidentemente, deben creerse superiores a los babilonios y a los propios hebreos. Y ahí, pues claro, ahí se destapa un poquito lo que hay en el corazón del ser humano. Cuando traman, bueno, pues como dice claramente el texto, ¿no? Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero no podían. No había manera de encontrar ocasión para acusarlo o alguna falta que poder denunciar. Se llama la atención. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es increíble. Sí. Es evidente que estamos aquí, sin duda, en el ámbito de lo administrativo, de lo gubernativo, si queremos, ¿no? De lo que es la administración del gran Estado o del gran imperio. Pero no había forma. Es posible, podemos pensar, que algunos de ellos de corazón corrupto quisieran sacar más provecho de su propia situación y que no fuera tanto por envidia a Daniel, sino que porque les impedía enriquecerse. Y él hacía que la administración fuera correcta, honesta. Claro, porque es una cosa... No tenía ningún defecto, ¿eh? Una persona íntegra, una reputación intachable. Y por supuesto que no es fácil de encontrar, si hablamos ahora de gobierno, de corrupción,
pues no es fácil encontrar personas que puedan acceder a un puesto así de importante con acceso a la economía y que no sean corruptos. Y Daniel era intachable, ¿no? Es que además siempre pensamos que para llegar a un puesto has tenido que pasar, como dicen, no toda gran riqueza tiene unos cuantos cadáveres escondidos en el armario. Incluso cuando llegas a ser rico o poderoso, que te hayas aprovechado de esa situación. Entonces, en algún momento vas a encontrar alguna falta que te permita aprovecharte de esa persona. Decir, mira lo que has hecho, mira... Y me imagino a aquellas personas buscando en los archivos, buscando en su vida, buscando formas de criticar. ¿Qué pasado vamos a sacar? ¿Qué hizo para que este cautivo de Judea pudiera llegar a altos cargos babilónicos de poder, ¿no? ¿Qué hizo? ¿A quién se cargó, por decirlo en lenguaje popular, ¿no? ¿Por qué encima de quién pasó y a quién perjudicó para llegar a este puesto? Y claro, cuando empiezan a investigar se dan cuenta de que ese hombre es... Intachable, sí, no ha sí. hecho nada, o sea, no podemos pillarlo por ninguna parte. Entonces, claro, tienen que, ya no es que lo pilles, que tienes que fabricar un plan para hacerlo caer porque el hombre de verdad se comporta muy bien, ¿no? Es curiosísimo la forma que tienen de trabajar contra él. Es un hombre, Daniel es un hombre confiable. Yo creo que Darío se fija en eso. Sin duda lo tiene muy en cuenta por el transcurso del capítulo. Es muy curioso la forma, el tiempo, pasa muy poco tiempo realmente entre estos episodios hasta que Daniel es puesto en un puesto de alta responsabilidad. Sí, porque sabemos que el reinado de Darío fue muy breve. Era muy mayor ya cuando fue puesto en el reino, por lo tanto esto ocurrió muy pronto. 62 años, dice que tenía, la Biblia dice que tenía cuando conquistó Babilonia. Sí. Sabemos que el reinado duró un año, año y medio. Incluso Daniel, cuando habla de su reinado, cuando tiene la visión después, que lo haremos en otra lección, nos vamos a encontrar que habla del primer año de Darío. O sea, no va más allá. Sabemos que es muy poco tiempo y en tan poco tiempo vamos a ver a lo largo de este episodio la relación tan bonita que se ha establecido entre Darío y Daniel, ¿no? La confianza mutua, el aprecio y cómo Darío ha sabido entender los dones que tiene. Los valores Porque Darío, Daniel, como buen líder, valora mucho la confianza que puede depositar en él, en Daniel. Él quiere que el reino funcione, Claro. que funcione bien. Entonces, el que le ofrece más garantías es Daniel. Lo cierto es que hay una confabulación, quizá no de los 120, pero sí de los más destacados o los más próximos, que tratan de convencer al rey para que durante un tiempo, 30 días, no se dirija a nadie en adoración o en reconocimientos a ningún dios que no sea el propio rey. Lo cual también es una forma indirecta de mostrarnos la deificación del rey, ¿no? en ese momento. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues que durante ese tiempo nadie pueda dirigirse a otro dios que no sea por medio del rey Darío. Y ellos lo hacen porque dicen, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea que ahí han encontrado lo que para ellos sería el talón de Aquiles. Porque Daniel no esconde sus creencias. Esto es. Para Daniel es su fuente de fortaleza. Para ellos es la razón o el motivo por el cual lo pueden pillar. Pero ¿qué poderoso mensaje es ese cuando tu mayor debilidad se supone que es tu fidelidad a tu Dios? O sea, ellos han tenido que investigar la vida de Daniel para saber por dónde pueden pillarlo. Le han observado sin duda. Han tenido que observar y han visto cómo él se arrodilla a orar, cómo está en comunión con su Dios y sabe que es fiel, que es un hombre irreprochable y sobre todo que es confiable, pero que más fiel es aún a su Dios que al rey. O sea, que tiene unos valores tan firmes, tan marcados, que lo puedes pillar por ahí. Sí, es que eso es. Ellos saben que no va a transigir con esa ley. Ellos saben que va a caer, no tienen ninguna duda. O sea, imagínate cómo deben conocer a Daniel, imagínate el testimonio poderoso que Daniel transmite en cualquiera de sus actos de su vida cuando dice, no, es que estamos seguros que aunque pase esto, él no va a caer ni va a doblar la rodilla ante el rey, sino que va a seguir fiel a su Dios. Sí. Dices, es un hombre de edad avanzada, él se ha mantenido fiel al Señor a lo largo de su vida y está revelando una fe bien perfilada, una fe sólida, bien establecida. Y esto le hace, sencillamente, no perturbarse en absoluto. Vamos a leer el versículo 10, que nos puede aportar. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Continúa? No, está bien ahí. Y entonces aquellos hombres se juntaron, dice, y lo encontraron, lo pillaron. Y claro, ya tienen el argumento para presentarse al rey y denunciarlo.
Hay una cosa que es muy interesante en el capítulo, y es que lo que es bien sabido como ley medo-persa, que no se puede alterar, aquí se repite 3 veces en este capítulo. La ley de Medi de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y con este argumento se presentan ante el rey. Quizás sabiendo que el rey querría intentar proteger a Daniel, Claro, como después lo hizo. Como lo quería, claro. Porque, bueno, dice el texto que él resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Todo el día estuvo tratando de buscar argumentos, resquicios en la ley, buscar la manera de poder salvar a Daniel, porque sabía que echarlo a la cova de los leones era perder a Daniel. De muerte. Estaba claro. Pero, ¿qué le dijeron? Se pasó rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que lo tenían bien claro. Al rey no debió de gustarle nada esta insistencia, y yo creo que empezó a darse cuenta de que había sido manipulado. Pero claro, la ley de Media y de Persia no le permitía cambiar las cosas. De modo que Daniel fue al foso de los leones. Llega al foso de los leones dispuesto a morir, porque no tiene otro remedio. No sabemos, él confiaba en su Dios, pero igual que pasó en el horno de fuego, vamos a encontrar una actividad, vamos a encontrar casi paralela a lo que hacen los 3 compañeros, que no sabemos dónde están, por cierto, en este episodio, aunque imagino que si hubiesen estado en la misma posición, hubiesen hecho exactamente lo mismo que Daniel. No tenemos duda. Manteniéndose igual de firmes. Así que me gusta mucho la preocupación de Darío por Daniel, incluso antes de entrar en el foso de los leones. Me imagino que Darío ha de conocer, ha de tener una relación muy especial porque conoce cómo Daniel ama a su Dios. Creo que también Daniel le habrá explicado cómo sus amigos fueron liberados del horno de fuego, porque esas son cosas que van llegando, no son eventos que se olviden fácilmente. Así que, como en último intento, le dice, pídele a tu Dios que te ayude, ¿no? Que te libere. El Dios tuyo al que tú continuamente sirves. Pero fijémonos bien, al que tú continuamente sirves. Un hombre fiel a su Dios. Y que no esconde su relación con Dios, sus creencias, no esconde nada. Pero al rey no le ha molestado que Daniel tenga unas creencias tan firmes. ¿Por qué creéis que Daniel no cerró la ventana para orar? ¿Qué había de malo en ello? ¿Por qué creéis que no hizo esto Daniel? Porque él, conocido el edicto, cierra las ventanas y a ver quién le va a impedir cerrar las ventanas de su casa. Y no lo pillan. Seguro que no lo pillan, porque no se meten dentro de casa para observarlo. ¿Por qué Daniel no cerró las ventanas? Porque no tenía por qué esconder y no iba a cambiar sus principios y su forma de orar porque alguien intentara engañarle. Creo que Daniel también es consciente. Igual que sus compañeros no se agacharon a atarse la sandalia en la planura, disimulando, la planificadura, perdón. Sí, claro, porque era ceder. Para él hubiera sido quizá una demostración de falta de confianza en el Dios del cielo. Puede ser. Y como no la ha perdido en ningún momento, él se mantiene inalterable. Y hace lo que siempre ha hecho y como siempre lo ha hecho. Sí. 3 veces. Es curioso porque es un hombre inteligente, capaz, un erudito, es un estadista de un puesto importante, pero destaca por ser un hombre de oración. De oración y de fe. O sea, creo que al contrario que Nabucodonosor y Belsasar, él reconoce en todo momento de dónde le ha venido su salvación y dónde le ha venido su prosperidad y su tranquilidad en la vida. Entonces, él no va a ceder ante unas personas que intentan engañar o que intentan manipular al rey, y menos en unos principios tan básicos porque sabe y confía en su Dios. Porque ahora, ¿cuántos años tendría más o menos Daniel? Unos 90, 80 y tantos, cerca de los 90. Sí. Es el final de su vida. Sí. Pues después de haber sido fiel en su juventud, en los años más difíciles de transición, pues... Ahora ya... ahora sí. va de vuelta. Ahora no había ninguna duda de que iba a continuar siéndolo, claro. Hay un detalle, que no sé si os parece bien que lo comentemos, que tiene que ver con el sellamiento de la entrada al foso de los leones. Es decir, lo sella el rey, pero también lo sellan aquellos que le han denunciado, el anillo de sus príncipes. Es como si se quisiera, diríamos, eliminar todo tipo de desconfianza, ¿de acuerdo? Ni del rey hacia ellos, ni de ellos hacia el rey. Ahí todos lo sellan y, amigo, esto ya nadie lo va a tocar. No lo va a tocar nadie. Y ya cuando se abra el foso, vamos a ver qué queda de Daniel. Pero ¿qué pasó? Que aquella noche Daniel sin duda estuvo orando. Por y el rey también. sin dormir, sin poder conciliar el sueño. No me atrevo a decir que el rey de Darío estuviera orando, pero lo que es cierto es que la actitud de él de ayunar, no traer esas concubinas... Él se queda el disgusto, porque él tuvo que sentirse muy ridículo.
tuvo que sentirse muy ridículo, porque él era responsable en realidad de lo que estaba pasando. A pesar de que había hecho una trampa... Se sintió utilizado. Claro. Sin ninguna duda. Por los... Bien, y al día siguiente por la mañana, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, la misma expresión. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es decir, el rey se dirige a Daniel como si viviera, como si Dios realmente lo hubiera guardado. Le hace la pregunta, pero se la hace pensando en que está ahí Daniel. O sea, porque él conoce entonces a Dios de Daniel. Y Daniel le responde. La relación, como decíamos antes, ha tenido que ser intensa entre ellos dos para alcanzar ese grado de confianza, ese grado de... estamos hablando de un rey oriental de aquella época, sabemos que eran inaccesibles, sabemos por muy alto que estuviera, siempre era... Pero en las conversaciones que se mantienen entre Daniel y Darío siempre se revela una relación más personal de lo normal, o sea, me refiero a una relación de amistad profunda, de respeto y admiración. Y creo que Darío lamentaba profundamente lo que había pasado porque iba a perder ya no solo a un buen estadista o un buen trabajador, sino también a un amigo, ¿no? A alguien con quien ha compartido algo. Son dos extranjeros en tierra extraña, ¿eh? Son los dos. No sabemos quién es Darío, por cierto, no hemos hablado mucho de esto. No sabemos quién es, una figura enigmática de la historia. No aparece en ningún registro arqueológico, no sabemos quién es. Creemos, y autores como Xi han afirmado que podría ser el mismo Gobrías, el mismo general que entró en Babilonia, pero no tenemos una certeza absoluta sobre ello. Esperamos que algún día algún registro arqueológico de los que aún faltan por... Para algunos críticos, el uso del nombre de este rey es un motivo más de crítica al libro de Daniel. Pero es lo mismo que Belsasar. Pero ha dicho muy bien, William sí dice que Darío tiene lugar en la historia y lo justifica. Pero es que además, en aquel tiempo sabemos que era costumbre que cuando el rey comenzaba a gobernar ya como rey, se cambiaba el nombre, como hacen los papas en nuestro tiempo y lo han hecho a lo largo de la historia. Por lo tanto, esto es un argumento más para entender que detrás de Darío había otro nombre que quizá la historia reconozca con más claridad, pero que no figura en el libro con de el nombre nuevo no se entienda bien. Confiamos y confío en nuestro Dios para que al final se resuelva, o sea, porque al final van saliendo. La arqueología va confirmando poco a poco ciertas cosas que antes, por lo de Belsasar hace unos años, no se sabía. Tuvo que traducirse ciertas tablillas, encontrarse y al final, pues resulta que la Biblia tenía razón, ¿no? Que es un libro antiguo famoso de Werner Keller. Y encontramos ahora, y creo que se va a encontrar también la justificación para este Darío. Y Darío, que es otro extranjero, con Daniel, han trabado amistad y tal, y se acerca a la tumba deseando encontrarse, y creo que también un poquito confiando que algo ha pasado allí. Evidentemente. De la forma que pregunta, está con la esperanza, está claro. ¿Qué sentiría Darío cuando escucha desde dentro del foso de los leones, mi Dios envió su ángel? Antes dice, oh rey, vive para siempre. O sea, primeramente saluda al rey, pero luego le muestra que del foso de los leones, el foso se ha convertido en el foso del ángel, como dice el título de la lección. Sí. Mi Dios, dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Es una forma retórica de decir, los leones se quedaron mansos y quietos, para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante el Dios del cielo, fui hallado inocente. Y me gusta que le dice Daniel, todavía en ese momento, dice, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Emociona leer estas palabras. Daniel se reconoce limpio delante de Dios y delante del rey. Claro, era un castigo injusto el que había ahora hecho, hemos de entender qué es lo que pasa dentro del rey cuando se ha sentido manipulado y encima además tiene ahora la seguridad de que Daniel ha sido fiel. Claro, la reacción que sigue me parece que es para un hombre de ese poder y de esa altura social y política en el reino, me parece que es lo más normal la decisión que tomó. Aunque hay una pregunta que hemos de hacernos que trataremos de comentar. Cuando decide que, bueno, pues si quizá, no sé, alguien ha dicho que a lo mejor pudieron decir estos sátrapas y gobernadores, bueno, quizá ha salido ileso pues porque los leones no tenían hambre. Sí. Y el rey les dijera, bueno, pues si no tienen hambre, no habrá ningún problema con vosotros. Al foso con sus esposas e hijos. Hay a quienes les ha parecido muy drástica esta medida, muy fuerte. ¿Qué pensáis de esto? El rey quiere terminar con las personas que quieren acabar con Daniel y sabe que si en un momento u otro van a volver a hacer algo para acabar con su vida. Entonces quiere asegurarse de que esto no vuelve a pasar. Entonces, además, el sentido de justicia
y de reivindicar a su siervo. Por otra parte, es un comportamiento a nuestros ojos hoy en día es como muy exagerado. Excesivo, pero estamos hablando estamos hablando de un rey oriental, Claro. un rey Muy bien. plenipotenciario No tiene con nada que todo ver. el poder. estamos en otra juzgando época, claro, con estamos una juzgando. mentalidad de nuestro Actual. tiempo y de nuestro lugar geográfico. La mentalidad de entonces, naturalmente, le hizo tomar las medidas que correspondían a su tiempo. De modo que no fue nada extraordinario. No. Es lo que él entendió que era Fue justo. coherente y justo. Y así decidió el rey. Yo tengo aquí alguna pregunta que quizá podríamos hacer. ¿Dónde y cómo trazamos nosotros la línea divisoria entre nuestra lealtad al Estado y nuestra lealtad a Dios? Yo creo que Dios espera. ¿Qué pensamos en cuanto a esta idea? Dios espera de nosotros que tengamos sentido de obediencia. Primero hacia Él y después hacia el Estado. Dios espera que seamos obedientes. Pero en el momento que, igual que Daniel lo fue, Daniel y sus compañeros cuando llegaron, se ve, lo vimos en las lecciones pasadas, ellos asumen lo que tienen que estudiar, asumen hasta que la ley de Dios entra en choca con la ley, exacto, entra en conflicto con la ley del monarca. Hoy es evidente que una alta responsabilidad política o administrativa en cualquier institución o sencillamente organización estatal representa una gran dificultad para que una persona mantenga fiel su relación con Dios o mantenga su fe al nivel adecuado. ¿Creéis que pudo haber mucha diferencia entre aquella época y la nuestra? En este sentido, en el sentido de... Es evidente que Daniel lo había hecho durante el transcurso, digamos, del imperio babilónico. Él fue, durante mucho tiempo, él fue el primer estadista después del rey. Y bueno, y comenzó siéndolo también con Media y Persia. Pero aparentemente las dificultades salieron y brotaron. ¿Creéis que pudo haber mucha diferencia de aquel modo de vivir respecto al nuestro? Salvando la distancia entre las épocas, está claro que no podemos compararlas. Pero sí que es verdad que en cada época afrontamos nuestras luchas, nuestros problemas, los ataques que caen sobre nosotros y nuestra forma de vida y nuestra actitud, cuando sobre todo seguimos fieles al ejemplo de Dios. Entonces, no son parecidas, pero sí que en el fondo los ataques siguen siendo los mismos porque el enemigo sigue siendo el mismo. Y curiosamente, el ser humano es el mismo en la historia. También. Tenemos el mismo comportamiento, cambian los tiempos, las costumbres, las tradiciones, pero el ser humano es el mismo. Y ser fiel a Dios, tener esos principios que los 10 mandamientos nos presentan, marca una diferencia. Igual que el rey buscaba gente íntegra, gente como Daniel, para tener cerca, para poder trabajar con él, pues da igual en el ambiente que nos desenvolvamos, una persona que es fiel a Dios, que tiene principios y que tiene ese nivel de integridad y honestidad, por supuesto que vamos a ser, quien lo haga va a ser muy, muy solicitado en el trabajo donde sea. Permitidme un texto del apóstol Pedro. Bien conocido, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Daniel se vio frente a leones literales, físicos y reales. Y desde luego, cuando fue echado, sin duda que estaban hambrientos. No hay ninguna duda. Hoy hay un león, presenta Pablo, pero un león que es el peor enemigo de la cristiandad, del cielo, de cualquier criatura. ¿Creéis que en situaciones difíciles realmente se va a cumplir una experiencia semejante en nuestra vida como ocurrió con Daniel? Y como la Biblia apunta, porque sed sobrios y velad quiere decir manteneos en una relación con el Señor que os garantice su protección, ¿de acuerdo? No os alejéis de Él, porque es el único que os puede guardar. Entonces, ¿creéis que realmente hay un paralelo inequívoco entre la experiencia de Daniel y la nuestra hoy en nuestros días? Hablábamos de los finales felices, ¿verdad? El otro día, con los 3 amigos, cuando hablábamos de esa lección. Y aquí Daniel también tiene un final feliz. Nosotros no sabemos cómo vamos a terminar nuestras vidas, pero sí que podemos estar tranquilos con la confianza de que el Señor va a estar con nosotros, nos va a ayudar y nos va a acompañar siempre. Y eso es una cosa que deberíamos llevar siempre en nuestro corazón. Y es importante, con lo que has leído, que no nos olvidemos que estamos en el foso de los leones. Porque a veces se nos olvida. Y entonces, si no, Daniel, ¿qué le salva en su vida? Una vida de oración. Entonces, si nosotros perdemos la conexión, si dejamos de estar conectados con el cielo, con Dios, pues no podemos esperar que los leones no nos devoren. O sea, es algo que es una consecuencia natural, ¿no?
pero que siempre Dios va a vindicar a sus hijos. Sí. Job es un ejemplo también muy claro. Y en algunas ocasiones, como mencionábamos en el caso de Juan el Bautista o de Isaías al final de su ministerio, bueno, el Señor sabe las cosas, pero habrá un día que será el de la gran vindicación o reivindicación de todos los hijos de Dios que han sufrido, cuando Cristo venga a pagar a cada uno, como dice el texto, y como fueron sus palabras, según sus obras. El día al que apuntan todos los capítulos de Daniel, al día de la segunda venida. Y aquí también podemos encontrar, en el contexto de la tipología bíblica, un paralelo entre aquella experiencia y la del pueblo de Dios en nuestros días, que podrán realmente, es decir, dicho con otras palabras, podrá llegar el día en que los leones rujan más fuerte para el pueblo de Dios en el futuro. Pero el Dios de Daniel seguirá siendo el Dios de su pueblo. Qué buena idea, sí, es un pensamiento precioso. ¿Podemos quizá leer esa frase de Helen Keller? Sí, es una cita sobre... ella dice, la verdadera felicidad se logra no a través de la gratificación personal, sino a través de la fidelidad hacia un propósito digno. Y ahí vemos a Daniel fiel hacia el mayor de los propósitos. ¿De acuerdo? Mantener una relación con el Dios del cielo que tenga su aprobación. Pues muy bien, muchas gracias una vez más y nos encontraremos ya con la lección número 8, será la siguiente, con la que seguiremos disfrutando de estos grandes mensajes que contiene el libro de Daniel. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Hasta la próxima semana. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.